Desde su creación en 1903, el Tour de Francia no se había aventurado en ese terreno desconocido que son los caminos de alta montaña y que en aquella época aún no se habían explorado. El Tour quería abrir una segunda ventana y la encontró en el aire fresco de las montañas, a pesar de la aprensión de los corredores, asustados por los relatos aterradores de los hombres que habían realizado misiones de reconocimiento. Eugène Christophe fue uno de los pioneros de ese jueves 21 de julio de 1910. A las 3:30 de la madrugada pusieron rumbo a los puertos del Alto Pirineo en la etapa Luchon-Bayona. Atravesamos las montañas, pero no había carreteras. No había ni siquiera caminos, solo senderos. No estoy exagerando, era muy difícil escalar, y si te caías era tremendamente peligroso. Yo me caí unas cuantas veces, incluso rompí la bicicleta. Eso ocurrió en 1913. Aquí es donde se me rompió la horquilla, justo aquí, y tuve que ir andando hasta Santa María de Campan para que arreglasen mi horquilla. Después de recorrer unos cuantos kilómetros encontré un herrero que me hizo una pieza de metal. Lo trágico fue que perdí el Tour de Francia por culpa de esa horquilla rota. Iba en cabeza de la general con una ventaja de 18 minutos y al final llegué 4 horas después. En vez de primero, acabé 24º. Para la historia del Tour, los Pirineos fueron como cuando uno entra en un museo. Tras la Primera Guerra Mundial, los grandes nombres del Tour forjaron allí sus victorias. Las carreteras pedregosas del Obisque y del Tourmalet transformaron al campeón italiano Ottavio Bottecchia. En 1924 ganó las 2 etapas en Luchon y Perpiñán. El luxemburgués Nicolas France inició su dominio con el triunfo en Luchon en 1927, la primera parte de su doblete en el Tour. Todas las incursiones en los Pirineos despiertan la curiosidad del público y la ansiedad de los protagonistas. Antonin Magne, actualmente primero de la clasificación general. La víspera de salir hacia los Pirineos, me siento muy relajado y confío en poder defender mi maillot amarillo. En efecto, Antonin Magne conservó su maillot amarillo con la ayuda y el sacrificio de René Vietto, su compañero de equipo, un hombre invencible en el Obisque. Pero el escalador de la Riviera francesa dejó de lado su propia ambición y ayudó a su líder en el descenso del Puy-Mogan. Vietto se vio condenado a esperar a la asistencia mecánica. Verle sentado en un muro es una de las escenas más conmovedoras de la historia del Tour. A pesar de una interrupción de 7 años, el Tour sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial. En los Pirineos, Albert Bouglon, antiguo prisionero de guerra, protagonizó una increíble escapada. Inició el ataque al principio de la etapa de Carcassonne y recorrió los 235 kilómetros hasta Luchon. El récord sigue vigente hoy en día. Al día siguiente, un bretón bajito pero muy robusto llamado Jean Robic desató la locura en la Francia de la posguerra. Tras superar los puertos de Peyresourde, Aspen, Tourmalet y Obisque, Robic llegó triunfante a Pau con una ventaja de 10 minutos. Fueron los cimientos de una victoria en la general. Saint-Gaudens, 1950. Bobet, el campeón francés, se rindió a Bartali. Magne vestía de amarillo. Cruzar los Pirineos fue un verdadero caos ese día. Bartali reconoció que se sintió amenazado físicamente por el público, que se mostró muy agresivo en el puerto de Aspen. Los corredores italianos abandonaron el Tour. En 1951 se esperaba con impaciencia la gran etapa pirenaica entre Dax y Tarbes. Y llegó la tragedia. Un hombre se había quedado atrapado en el fondo de un barranco a 50 metros de una curva en el descenso del puerto del Obisque. Era el maillot amarillo, el holandés Wim van Aert. Los aficionados y los espectadores unieron fuerzas y se pusieron en marcha. Ataron docenas de ruedas y lograron izar al pobre hombre hasta la carretera. Van Aert estaba indemne, un verdadero milagro, pero el impacto fue tan fuerte que decidió abandonar. Los mejores escaladores del mundo han dejado su huella en las vertientes de los Pirineos, como es el caso de Fausto Coppi en el Tourmalet en el 52, una hazaña que quedó inmortalizada en las retransmisiones televisivas del Tour. 1958 en el Obisque, Federico Martín Bahamontes, el Águila de Toledo, se puso en cabeza, pero fue el escalador luxemburgués Charles Gaulle el que ganó el Tour. Esta fue la era dorada de los escaladores en el Tour. Vamos a pasarlo bastante mal. No va a ser nada fácil. Los Pirineos me resultan más difíciles que los Alpes, aunque no sé por qué.
Raymond Poulidor vio desfilar a muchos escaladores en sus 17 años de carrera. En ellos terminó 14 Tours. Pero en 1969 no fue el más fuerte y solo pudo ser testigo de las espectaculares hazañas de la carrera de Eddy Merckx. Merckx se escapó en la subida al Tourmalet con la ayuda de Van den Bosch, su compañero de equipo. El belga emprendió una aventura alucinante. Una escapada de más de 120 kilómetros por los puertos de los Pirineos y utilizando el Tourmalet como plataforma de lanzamiento a 2.115 metros de altitud, se ventiló Soulorc y el Obisque. A sus 24 años, Eddy Merckx no tuvo ningún miedo en su primera experiencia en la Grande Boucle. Su actitud atrevida, propia de su juventud, le llevó a asumir riesgos que no encajaban con las teorías normales del ciclismo. En Mugens, Merckx terminó 7 minutos por delante del italiano Dancelli, segundo clasificado. Fue el inicio del reinado de los belgas en el mundo del ciclismo. 180 metros, 160 metros, 150 metros, voici toutes les acclamations de la foule de Merckx, tout le Béarn, toute la Chalosse, tout le Pays Basque, tout le monde. Bravo Merckx, bravo Merckx. Et si je le dis comme ça sur l'antenne avec mon enthousiasme, 1000 fois, 2000 fois, bravo Merckx, c'est un seigneur. En aquel momento nadie pensaba que uno de los futuros rivales de Merckx sería un joven borgoñés de 24 años, una promesa del ciclismo francés. Nos referimos a Bernard Thévenet, que escaló con enorme energía un Tourmalet sumido en la niebla. Incluso Merckx parecía vulnerable a las pedaladas del corredor del equipo Peugeot. Un Bernard Thévenet hecho trizas se consagró en la etapa de la Mongie. Primer Tour, primera victoria de una etapa muy significativa que auguraba un gran futuro. El 12 de julio de 1971, el Tour de Francia acaparó los titulares de las noticias de la televisión francesa, ya que tomó un cariz dramático. Los televidentes pudieron ver la filmación cuya víctima era Luis Ocaña, el maillot amarillo del Tour. Tragedia en los Pirineos. Ocaña, maillot amarillo que ya estaba en el suelo, fue embestido por otro corredor en el descenso del puerto de Menté, aún más peligroso debido al temporal de lluvia. Ocaña sufrió lesiones graves y tuvo que cederle el Tour a Merckx. No se salvó nadie. Thévenet quedó inconsciente unos minutos en el Soulorc, pero pudo continuar. Raymond Poulidor, cubierto de heridas, con la cabeza ensangrentada en el puerto del Portet d'Aspet, fue asistido en un muro. Se había caído a un barranco. Afortunadamente, su bicicleta frenó el impacto. Este es el lado oscuro de los Pirineos, pero el sol siempre está a punto de salir después de una curva. Un año después, Poulidor regresó y atacó a Merckx en la última escalada al Pla d'Adet. El ciclista de 38 años seguía siendo el rival más peligroso del belga. Tras sufrir en los Alpes unos días antes, Poulidor estaba decidido a ganar a Merckx y ese año fue segundo en París. El campeón belga lo ignoró, pero la derrota que había sufrido fue el inicio del declive de su carrera deportiva. Poulidor, defendiendo el honor de Francia y la popularidad que suscitaba, obligó a ceder a Merckx, como había hecho con Jacques Anquetil 10 años antes en su legendario mano a mano en el Puy de Dôme. Haciendo gala de un gran coraje, Pupú, como le conocían, ganó la etapa de Saint-Légy. Una fantástica hazaña de Poulidor que fue un verdadero ejemplo de longevidad y regularidad. Habían pasado 7 años de su última victoria de etapa en el Tour de Francia. Lleva muchos días esperando esta victoria. ¿Qué siente ahora? Llevo esperando años más que días, porque hace mucho tiempo que no gano una etapa del Tour. Solo una noche separaba el triunfo de Poulidor de otra hazaña de un francés, un rayo caído del cielo que emergió de la niebla del Tourmalet. Hablamos de Jean-Pierre Donguillaume, el compañero de equipo habitual de Thévenet, más conocido por ser un sprinter que se consagró